Parte 2. Bienvenidos a la clase de Hermenéutica capítulo 5. Capítulo 5 estamos estudiando el significado de las palabras individuales. Esta es la segunda parte. Ya presentamos la vez anterior la primera parte y la segunda parte para concluir. Y habíamos dicho que el intérprete bíblico debe usar los resultados de los mejores estudios a su alcance, junto con sus propias investigaciones, para determinar el significado de alguna palabra dudosa y para saber si tiene algún significado diferente en otros contextos. El intérprete debe entender que tales dudas no se resuelven con el uso de una sola regla de interpretación, sino con la ayuda de otras reglas que pueden afectar su significado. Algunas palabras tienen algún uso especial en la Biblia. Su significado debe ser averiguado por el estudio de los varios lugares donde se encuentran. La ayuda más efectiva para esto será una concordancia bíblica. Una misma palabra tendrá varios significados, según el escritor la usó en un determinado texto. No siempre será claro en cuál sentido la usó el escritor. La palabra ley en la Biblia se usa de muchas maneras. Entre sus diferentes significados se encuentran estos. Número 1. Los 5 libros de Moisés. Número 2. Todas las escrituras del Antiguo Testamento. Número 3. Los 10 mandamientos. Número 4. La ley civil de cualquier nación. Número 5. El poder innato del pecado. Número 6. El Evangelio de Cristo. Número 7. El principio de la ley en comparación con la gracia. Y quizás otros. De la misma manera, las palabras carne, mundo, evangelio, espíritu con minúscula, muerte, justicia, etc., no siempre tienen el mismo significado. Otras palabras, cuyo significado es especial, indican en la Biblia algo más de lo que las palabras originales daban a entender en el lenguaje común de los griegos y hebreos. Por ejemplo, la voz iglesia, eklesia, en griego, significa la congregación de Dios, y especialmente de los que creen en Jesucristo. Pero la palabra fue tomada del uso común, en que quería decir la asamblea compuesta del pueblo de las antiguas ciudades o estados, que se gobernaban con una democracia pura. Repetimos estos. Pero la palabra iglesia o eclesia fue tomada del uso común, en que quería decir la asamblea compuesta del pueblo de las antiguas ciudades o estados, que se gobernaban con una democracia pura. Los ciudadanos eran llamados con este propósito, según la etimología de la palabra kaleo, llamar fuera o aparte. Repetimos, según la etimología de la palabra, estamos hablando de iglesia o eclesia, kaleo, llamar fuera o aparte. Pero nuestro Señor tomó la palabra para designar a su pueblo, y desde entonces se ha usado en este sentido especial. En este caso, la etimología de la palabra es útil, pero Michelsen nos advierte que no debemos insistir en darle el significado de llamados por la elección de Dios. No debemos insistir en darle el significado de llamado por la elección de Dios, como hacen algunos.
Aunque es verdad que Dios nos ha llamado así, la palabra eclesia no se emplea con este significado. Otras palabras como bautismo, regeneración, justificación y salud, en la versión antigua, adquieren sentidos nuevos mediante su empleo por la comunidad cristiana y en el Nuevo Testamento. La palabra amor, ágape, era usada como palabra rara entre los griegos, pero entre los cristianos recibió un significado casi original. Los antiguos nombres personales tenían significado especial entre los hebreos, que con frecuencia afectan la interpretación del texto donde se mencionan. El nombre de Noé significaba consuelo o descanso. En Génesis 6, 9 y 10 se describe como hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Versión popular. Sin duda, su padre Lamec le dio su nombre esperando que este hijo diera consuelo o descanso a su propio espíritu en medio de un mundo perverso. Felizmente, así resultó. Adán fue llamado con este nombre porque era hombre. Eva recibió su nombre por el hecho de que iba a ser la madre de toda la gente. Génesis 3:20. Noemí significaba placentera, pero ella protestó diciendo: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth 1:20. Mara significa amarga. Para interpretar muchos textos se debe examinar el nombre de las personas mencionadas para ver si arroja luz sobre el sentido. El intérprete debe acostumbrarse a investigar siempre el sentido de las palabras en los textos que interpreta. Con frecuencia la clave de su interpretación se encontrará precisamente en este estudio. Preguntas para el estudiante. Para ti que estás oyendo y que quieres aprender. Número 1. Aparte de los libros de consulta mencionados en este capítulo, ¿qué libro dará el significado de las palabras que encuentre el lector en su lectura? Aparte de los libros de consulta mencionados en este capítulo, ¿qué libro dará el significado de las palabras que encuentra el lector en su lectura? Pregunta 2. ¿Cuáles son las varias fuentes de información dadas en este capítulo que ayudarán a entender el significado de las palabras bíblicas? Y pregunta número 3. Estudie los siguientes textos para determinar el significado de la palabra ley en cada uno, según cada texto. Esther 1:8, Salmos 19:7 y 8, Mateo 5:18 y 7:12, Romanos 2:12 y 7:2 y 7:23, Gálatas 3:11 y 5:23, Santiago 1:25. Cuarta pregunta. En Génesis 6:9, ¿cómo se entiende la palabra perfecto? Quinta pregunta. En Génesis 24:16, Rebeca es llamada una virgen. ¿Por qué agrega el escritor a la que varón no había conocido? ¿No es esto lo que significa la palabra virgen? Y sexta pregunta. En Génesis 44:29, ¿qué significa la palabra Seol? Hasta aquí hemos llegado.
con el capítulo 5, el significado de las palabras individuales. Como ustedes ven, ¿sí? Mis queridos amigos, alumnos, es importante estudiar la Biblia. Y vamos a repetir lo que otras muchas veces decimos en forma sencilla para el principiante, ¿sí? Cuando tomás un texto, nunca tenés que usar el texto fuera del contexto. Y tenés que grabarte, valga la redundancia, esto, ¿sí? Hacete una planilla, copiátelo en el cuaderno, en la portada del cuaderno, hacete una tarjetita que diga así: un texto sin contexto es pretexto. Yo no puedo tomar una interpretación de un texto aislado con el resto del contexto anterior y con el resto del contexto posterior. También tengo que tener en cuenta si la Biblia me está marcando con esos numeritos que aparecen al costado en chiquito o letras, ¿sí? Pequeñitas, que son los textos paralelos. ¿Qué quiere decir? Un texto en otro libro de la Biblia que hace mención a la misma aplicación de ese texto. Y queremos decir a la misma interpretación de ese texto. Y acordémonos que cada texto de la Biblia, ¿sí?, tiene una sola interpretación. No puede un texto de la Biblia tener varias interpretaciones. Tiene una sola interpretación, ¿sí? Lo que sí podemos usar es ese mismo texto para dar varias lecciones, como apoyando tal vez la lección que queremos dar, pero la interpretación, cuando yo quiero saber a qué se refiere allí específicamente y de qué está hablando, tiene una sola interpretación que la misma Biblia va a dar si estudiamos dedicadamente, sin apuro, con tiempo, dedicándole tiempo, ¿sí?, a la lectura y al estudio bíblico, teniendo un cuaderno, teniendo una virome o lápiz, ¿sí?, teniendo una concordancia bíblica y, si es posible, un diccionario bíblico. Si es costoso comprarlo, pedir prestado o acercarse a alguna iglesia que tenga biblioteca y allí pedir consultar un libro. ¿Es importante todo esto que decimos? Sí. Si usted quiere ser un buen intérprete de la Biblia para no equivocarse, es importante que dedique tiempo. Esto no es instantáneo, esto no es 15 minutos, 20 minutos, lo que puede ser tu devocional diario aparte, que está muy bien, te des un devocional diario antes de salir de tu casa, al llegar a tu casa, en tu trabajo, de 15 20 minutos, pero la interpretación de la Biblia, la lectura de la Biblia y el conocer a Dios requiere sacrificio, tiempo y esfuerzo. Sacrificio, tiempo y esfuerzo. Pero todo eso lo va a lograr el estudiante si realmente ama a Dios. Si realmente Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es el primero en su vida y en su corazón. ¿Sí? Tiempo, apartar tiempo. Alguien preguntó alguna vez, un alumno, ¿cuánto tiempo hay que darle a Dios para conocerlo, para estudiar? No estoy hablando del tiempo de servicio, no estoy hablando del tiempo en la iglesia, del tiempo tuyo personal con tu Biblia, ¿sí?, para conocer a Dios, en oración, dependencia de Dios. Señor, mostrame lo que dice tu palabra. Señor, hablame a través de tu palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo? Se habla mucho del diezmo, principalmente en el Antiguo Testamento y algunas partes del Nuevo Testamento también. ¿Cuánto es el diezmo de lo que vos ganás? ¿Sí? La 10ª parte. Si es el diezmo en plata, sería la 10ª parte. No es tema para hablar hoy el diezmo, ya vamos a estar hablando también en julio del diezmo. Pero el diezmo de tu día, de tu tiempo, ¿cuánto es? ¿Sí? Si el día tiene 24 horas, tu diezmo es 2 horas 40 minutos. Allí tenés el tiempo que podés emplear para capacitarte, para estudiar, para recibir de Dios, para conocer a Dios y para poder llenarte de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser un buen intérprete y después poder enseñar también a otros, ¿sí?
Es importante, como decía Pablo, lo que has aprendido de mí, oído delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Idóneos quiere decir preparados para enseñar también a otros. ¿Vale la pena dedicarle a Dios 2 horas 40 minutos para conocerlo? La respuesta es tuya. Si me estás preguntando a mí, yo te diría que mucho más. Tendríamos que dedicarle, me gusta dedicarle, pero 2 horas 40 minutos, el diezmo de tu tiempo, bien invertidos. Y vos me decís, pero yo quiero ir a un instituto bíblico y no puedo. Sé vos tu propio director de instituto bíblico. Organizate lo que vas a estudiar, preguntá, indagá, preguntá a otros, ¿sí? Que conocen la palabra. Y si no, mandanos a nosotros una carta, una nota, un mensaje, o sumate al grupo que tenemos en WhatsApp, que allí todos los días hay mucha enseñanza bíblica en WhatsApp. Sí, en WhatsApp, si no, sumate al grupo en Facebook, sí, también, que todos los días hay enseñanza allí de distintos hermanos, distintas cosas que se ven. Y si no, mandame en forma personal también un mensaje. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Dios los va a bendecir, porque en Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee las palabras de qué, de esta profecía. Y Dios va a bendecirte, ¿sí? Por leer la palabra de Dios. Que le dediques tiempo. Dios te bendiga, el Señor te ayude para que puedas conocer cada día más a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, por vos y por mí, pero que no quedó en la tumba, sino que resucitó el tercer día y está allí a la diestra de Dios esperando el tiempo y el momento para venir a buscar a todo lo que hemos creído en Jesús. ¿Vale la pena conocerle? Yo creo que sí, vale la pena conocerlo más. Chao, Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Estamos en Facebook, Educación Bíblica Educando con la Palabra de Dios. En WhatsApp solo mensaje. En YouTube Master System Body.